SER Podcast. Mario Domínguez, nuestro experto en patrimonio arquitectónico. Bienvenido un martes más a estos micrófonos. No sé cómo decir ya bien hallado, para que suene con el mismo valor que tiene el primer día, que tú el primer día. Y es verdad. Es verdad. Es verdad. Y que siga, ¿eh? Ojalá que siga. Que no decaiga, que no siga. decaiga. Oye, hoy nos vamos a ir a pasear por Gros, un barrio que a finales del siglo XIX aparece planificado por José Goicoa, con un núcleo compuesto por una iglesia, para no variar, las escuelas municipales y un mercado. ¿Cómo era ese núcleo central? ¿Cómo lo había proyectado el arquitecto? La fecha de este plano es 1892. Hay que tener en cuenta que Goicoa plantea el cogollo de su ensanche, el del centro, en 1889-1890. Es decir, el Buen Pastor y sus arquerías están pensadas de modo tal que sean un nuevo núcleo, al otro lado de la avenida, Sí. con una colección de equipamientos alrededor similar. Estaba el Instituto de Primera Enseñanza, estaba la Audiencia Provincial y luego estaban las arquerías que tenían que rodear toda la casa, ¿no? Entonces, digamos que estos tres ingredientes, igual alguno más, si podemos contar alguna plaza ya directamente dibujada, por ejemplo, en este plano de Gros, no hay una plaza como tal configurada. Pero cada vez que hay un núcleo, y esto también lo podemos ver en la arquitectura, incluso la más reciente, en el movimiento moderno, las obras de Alvaralto en el norte, podemos ver plantas maravillosas en las que siempre hay un centro neurálgico que representa el poder civil o eclesiástico en este caso. En el caso de Alvaralto son los ayuntamientos. Pero, como digo, igual que en la operación del Buen Pastor, el núcleo consiste en una iglesia, un mercado que suele ser un lugar de concurrencia pública y aquella dotación también pública que debe permitir la educación a los habitantes del barrio. Entonces, el mercado no se llega a construir tal y como se conoce. La iglesia sí, las escuelas, ya hablamos aquí de ellas, que al final se duplican por la adoración de Viteri, y lo curioso de esta calle es que iba a ser una calle principal, dominada por esa perspectiva, y eso es lo que nos importa hoy, porque aún quedan trazas de la misma que se pueden observar. No ha quedado como una calle de segunda tampoco, porque aunque no tenga ya el carácter que se le iba a dar con los arcos, Sí. hay que reconocer que algunas de las fachadas que quedan en la calle pues son dignas de mención. De todo lo que hay en Gros, que es muy rico, hay una concentración de fachadas con unos rasgos que además corresponden seguramente con los lenguajes que se van prolongando en el tiempo, en el 20, que dan una coherencia, no a toda la calle, ¿vale? Dan una coherencia a un tramo de simplemente 2 manzanas, pues muy, muy interesante. ¿Siempre se planteaba igual? No, cuando se podía sí, es decir, cuando había sitio sí, cuando no había sitio no. Lo que pasa es que la perspectiva del urbanismo como ciencia no nace antes del 19. No, como ciencia no, digamos, Cerdá, que es el gran, ¿no? el paradigma de los urbanistas europeos, o por lo menos aquel que ha popularizado más el término o el uso del ensanche, tenía como maestros pues toda la práctica anterior de los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, cuando van creciendo las ciudades en Europa. Cuando hay sitio, se pueden colocar servicios públicos cerca, pero sobre todo lo que tiene que haber siempre es un edificio que refleje el poder. La iglesia. Sí, o el ayuntamiento o el Palacio Ruchelai. Pero bueno, que diga que ayuntamientos hay uno y luego, ¿no? Que puede en las ciudades ayuntamiento hay uno, a eso voy. Y luego hay multitud de iglesias. Sí, pero claro, el poder civil, tal y como se puede entender, pues como nace el concepto de Estado, la Italia del Norte, a principios del siglo XIII, XIV, cuando empieza un poco a utilizarse Estado en ese sentido, el poder civil, el poder eclesiástico están siempre en pugna y luego van de la mano, ¿no? Eso te iba a decir, en buena sintonía a la vez. Buena sintonía. El caso es la ciudad del príncipe, ¿no? La que hablaba también, el tema de Maquiavelo y tal. La ciudad la que representa, que es capaz de colocar en nodos focales aquellos edificios que representan el poder, es aquella ciudad en la que es fácil someterse al mismo. Y también, de otra manera, pues bueno, es fácil orientarse. En este caso, de San Sebastián ya tenía planteada Goicoa la gran operación del Buen Pastor. Sí. Muy bien planteada, además, en la que él marca las coordenadas para corregir lo que existía y para que los arquitectos que funcionasen trabajando en las fachadas de la plaza siguiesen sus cánones estéticos. Y 2 años después, esta es una cosa más humilde en dimensiones,
pero que no niega tampoco al revés. Lo que quiere es, bueno, pues este nuevo barrio de Gros. ¿Es reproducir lo que había en la zona del Buen Pastor? ¿De una forma más suave? Es más lo que tú has dicho. ¿Se hacía así siempre? Bueno, pues sí, se hacía así siempre. Se buscaba un edificio focal que representase y luego una perspectiva que diese sentido a la calle y que le diese ese carácter de público, privado, con soportales, etcétera, que pudiese también pues albergar igual alguna actividad de mercado, alguna actividad relacionada con la caridad, alguna cosa que pudiese suponer también refugio. Y que en los 2 tramos de manzana que tenemos en la calle La Roca, pues no era poco. Luego la cosa no cuaja, pero el proyecto estaba ahí. Vamos a hablar de ese proyecto porque es verdad que en el Buen Pastor se mantienen, así se construyó y así se mantienen esos arcos de la Plaza del Buen Pastor. Aquí en este tramo de Gros y concretamente en la calle Padre La Roca se preveía también una zona de arcos. Claro. Es lo que aún queda remanente en los números 1 y 3, en los impares. Si no se coloca en Miracruz y mira hacia la iglesia, sí, que es el nodo focal, como digo, de la perspectiva. La perspectiva también es una palabra que en urbanismo ha prevalecido, ya no tanto en los últimos años, pero sigue siendo la imagen urbana que provoca una perspectiva, una excusa para diseñar de una manera u otra. Como digo, en los números 1 y 3 aún se puede ver cómo en la primera planta y en la segunda, o la primera y la entreplanta, forman una arquería. ¿Qué pasa? Que al contrario de lo que sucede en el Buen Pastor, cuyo germen tenía que responder también a la época, bueno, ya a finales del 19 se utiliza un lenguaje neoclásico puro, que es lo que tenemos en el Buen Pas, ¿no? Interpretado por Goicoa, pero bueno, en balaustradas, peso, arcos de medio punto, circunferencias. Aquí lo que marca la línea es una especie de goticismo, ¿vale? Un neogótico, una especie de interpretación un poco heterodoxa de partes neogóticas que son las que componen las fachadas hoy del número 1 y 3. Es muy fácil pasar por ahí, hoy está cerrado porque están utilizados los locales. Pero si uno entra por la calle Carquizano por arriba, lo que se encuentra de cara es justo la medianera entre los dos números, y claramente la primera planta y la segunda forman un arco apuntado, en este caso gótico, que pues ciñe hasta las 2 primeras alturas hasta el número 3, hasta la medianera. A partir de ahí el proyecto ya no prospera, hay más propuestas, pero hoy lo que tenemos es una fachada bastante bien compuesta y que es muy curioso que, claro, que es que si tú entras por arriba, como digo, por la calle Carquizano, tú dices, aquí pasa algo. No, sí, está diciéndome, esa fachada me está diciendo algo que no me está diciendo las de alrededor. Primero, el tratamiento de la arenisca, que ya está mucho más ligado con un material noble con el que se pueden construir edificios, el poder, como decía el de la iglesia, y es puramente porque lo que se planteaba es una arquería que en dimensiones era un poquito más humilde que el Buen Pastor, en formas, ya te digo, que reproduce más cuestiones góticas apuntadas. Sí. Si no recuerdo mal, la arcada del Buen Pastor son 4 metros de paso y 5 contando los pilares. En este caso eran 4 metros hasta la línea de exterior del pilar, pero tiene una curiosidad, que los arcos en las rocas se doblan. Es decir, las esquinas... hay 2 pilares, hay 2 pilas que sostienen el arco. En el Buen Pastor, por ejemplo, solo tenemos un pilar en la esquina, que es el que formaliza el arco de Urbieta, digamos, y el arco de San Martín, o el arco de Fuenterrabía, el arco de San Martín. Aquí no, aquí había 2 postes, 2 pilares para la calle Miracruz y otros 2 para la calle La Roca, con lo cual pues tomaban más relieve, también formaban más sombras, ¿no? Eso siempre ha formado parte un poco del gótico, y que luego podremos ver en el resto de fachadas de la calle, como la evolución de los lenguajes, el Art Deco, también bebe mucho del juego de volúmenes, de cómo esculpen las sombras, las aristas y las masas. Con lo que, bueno, el principio de la calle sigue formado en esa fachada por esa arquería, el que pase aún lo puede ver, y luego vamos viendo cómo los pisos sucesivos, pues cada uno de ellos está jerarquizado de modo tal que enseña un tipo de arco gótico o goticista diferente. En el primer piso tenemos un arco trilobulado, además con hendiduras en forma de circunferencia dentro de lo que es el recerco. El segundo piso tiene un arco conopial, que es ese que tiene que es una especie de paréntesis pero tumbado en horizontal, con un piquito en medio. Además tiene una forma el relieve es muy, muy, muy delicado, es una forma no es un guardapolvos, la palabra técnica tampoco puede ser chambrana, que viene del francés chambrandt,
Más o menos, ¿qué quiere decir? Bueno, pues una labra que recorre el recerco superior, en este caso, del hueco. Y si llegamos arriba es muy curioso porque hay una especie de recordatorio. El gótico siempre ha sido un lenguaje relacionado con lo medieval. Está entroncado lo medieval, ¿vale? Lo que vemos son como lucernarios, como mansardillas que sobresalen, también hechas ejecutadas en madera, en chapeado, como si fuera una cosa de celda monacal, que es muy cuca, y también trilobulada, de modo tal que no salimos nunca del lenguaje neogótico, de alguna manera, que contrasta mucho luego ya con el resto de la calle, pero que bueno, nos da pistas de que si se hubiese mantenido los arcos en los dos lados, habríamos tenido pues una calle con un carácter público, civil mucho más potente, a pesar de que la plaza luego haya tenido un tratamiento también, bueno, pues la plaza de San Ignacio, de Plaza Viteri, diferenciado. ¿Por qué no prospera? Parece que hay una especie de petición de los propietarios. Entiendo yo que por los derechos de edificabilidad. La verdad es que no he podido cotejar esa información, pero sí que he podido cotejar la queja. Hay una queja registrada porque los propietarios, pues bueno, entienden que ese suelo público pues se puede sacar rendimiento, pueden edificar. Entiendo que va por ahí. Lo que sí está claramente registrada la queja en el archivo y hay una cuita que es lo que frena un poco el desarrollo en aquellos años. Sin embargo, no se resuelve el pleito de una manera inmediata. De hecho, uno de los dos edificios posteriores que plantea Pablo Zabalo es un edificio muy bonito, porque es muy pequeñito y es muy recoleto y tiene todas esas características que tiene el lenguaje de Pablo Zabalo, que era capaz de cambiar del movimiento moderno a una cosa andalusí, que es como la que plantea. Sí, Zabalo, cuando plantea, igual si nos da tiempo hablamos después, en la Roca 11 un almacén para cerámicas, ¿sí? Deja claramente en la memoria que estos digamos que es como provisional. En el momento en el que hablo de 1923. En el momento en el que el ayuntamiento retome el proyecto de los arcos, este pabellón se desmontará y dará lugar a la galería como está planteada. ¿Y al final qué pasó? Porque claro, al final no se retoma el proyecto de los arcos. No, al final el proyecto de los arcos no se retoma. La familia de Tomás Gros, que es uno de el factotum, ¿no? Del barrio en este caso, en 1927, de la mano de Urcola, plantea un proyecto para articular en una misma operación urbanística la resolución de la Plaza Viteri, ¿sí?, las casas de esa primera manzana, que dan a la calle de la Roca, y la de la esquina del inicio de la calle Miracruz. Y ya no guardan ninguna relación con la arquería principal, con la arquería original, ¿vale? La arquería original, hemos dicho que se plantea en 1892 y que los dos edificios, la Roca 1 y la Roca 3, son de 1905 y 1908. Ya en 1927 la idea parece que no va a prosperar de ninguna de las maneras. O sea que esa reclamación de los propietarios pues sale adelante. Entonces lo que tenemos es un tratamiento unitario por parte de Urcola de esas manzanas, que habría dado un sentido también diferente a lo que conocemos hoy, que es la Plaza Viteri, porque los dos edificios que están orientados hacia la iglesia habrían sido iguales. Yo creo que en este caso habría sido de menos calidad, que sobre todo que si uno se coloca en San Ignacio y mira hacia Miracruz, está a la izquierda, que es del propio Zabalo. Pero sí que habría dado sentido, habría recuperado de alguna manera la intención inicial de hacer de aquella calle, más que de una calle, un pasillo. Un pasillo que te lleva a un sitio, ¿no? Cuando tú eres capaz de unificar gestos, lo que estás es comprimiendo el lugar o haciendo que ese lugar se entienda de la misma manera desde el principio hasta el final, que es lo que iba a pasar con la arquería. En este caso, tampoco parece que sale adelante. Sí, es lo que tiene el urbanismo. Claro. Hay que ponerse de acuerdo en muchas partes, ¿no? Ajá. Y no es fácil. Así que, este proyecto del 27 tampoco sale adelante con esta unificación, y lo que tenemos actualmente... Eso te iba a preguntar, ¿qué tenemos actualmente? Lo que tenemos actualmente es una colección de edificios que, en algún caso, la sustitución que ha habido, pues corresponde más a un momento ya de los 60, que por fuera tiene menos interés, pero que luego por dentro los pisos están bien resueltos, pero que, sin embargo, nos deja algunas de las claves que sí que corresponden a mediados de los 20 y los 30, como es el trabajo de Zaldúa en el Art Deco, y como es la imaginación de Pablo Zabalo, que algún día tendremos que dedicarle alguna monografía, algo parecido, a alguien que lo haga, por favor, a tantos otros, ¿no?, que aún no tienen, de arquitectos de San Sebastián, pero que Zabalo, la relevancia que tiene en Gros es muy grande, y cuya propuesta, por ejemplo, para la Roca 14,
no acaba configurándose exactamente como él la planteaba. ¿Por qué? Porque la solución que él planteaba para la Roca 14 es la que finalmente él mismo acaba preparando para la Plaza Viteri. La Plaza Viteri, el número 1, cuando tú te estás en la iglesia y miras hacia Miracruz, ese edificio que está a la izquierda estaba pensado para justamente el lateral de la Roca, pero acaba ahí. Y yo creo que a la plaza le da un carácter, no carácter, pero sí le da una luz diferente, porque la iglesia es muy, a pesar de ser una iglesia pequeña, es una iglesia pues un tanto masiva, con muros, y la decoratividad de Zabalo, que es el mismo que se encarga de la primera manzana del Paseo de Colón, con el edificio en la esquina de la calle Miracruz, hacia la calle Nueva, con esas formas un poco ligadas al modernismo, pero todavía decorativistas, más eclécticas que otra cosa, espigadas, con columnas salomónicas en medio, con algún balcón que es capaz de combinar concavidad hacia afuera y convexidades de una manera muy, muy fina, el uso del color. Nos queda una unidad en la Plaza Viteri y en el principio y en el edificio que iba en la Roca 14 bastante interesante. Por seguir hablando de Zabalo, si nos coloca el pabellón de cerámicas, que iban justo enfrente de donde iría que sería el número 11 de los impares. Pues el dibujo del pabellón era una cosa muy pequeña, simétrica, blanca, encalada, almenada en su cuerpo central, andalusí, como digo, muy cerámica, y con un trabajo de forja y de rejas precioso solamente en el dibujo. Si hubiese prosperado, claro, era una cosa muy pequeña y al final pues no, seguramente se lo habría comido la edificabilidad, pero no habría podido hacerse mucho más. Y luego tenemos el trabajo de Antonio Zaldúa, que también empieza a expandir el Art Deco por otras partes de la ciudad. Lo encontramos al lado de Bomberos, y en la Roca 8 la verdad es que la composición central del edificio con un eje muy marcado, las formas de las ventanas que vuelven a recurrir a esa geometría Deco, unos decorados con diagonales, es una cosa mucho más lineal y que arriba del todo curiosamente recupera un poco el lenguaje goticista, ¿no? Es como si se diesen la mano, el Deco y el gótico siempre se lo dan, y en este caso, la culminación de Zaldúa en este edificio pues también es muy interesante. Bueno, una zona en cualquier caso que merece la pena un vistazo detenido. Sí, echar un vistazo. Echar un vistazo detenido, porque encontraremos algunas pistas de lo que pudo ser y al final no fue. Mario, como siempre, un placer. Gracias. El placer es mío, Eva. Hasta luego. Agur. Cadena SER. La radio.